Hola, hola, el día de hoy les mostraré cómo podemos hacer 3 recetas partiendo de un solo ingrediente. En este video vas a aprender cómo hacer pecan pie, un clásico americano muy popular en Navidad y Thanksgiving. También aprenderás cómo hacer besitos de nuez, un tradicional postre mexicano y unos bocados de pecanas con chocolate. Así que empecemos. Vamos a comenzar con nuestra masa para el pecan pie. Vamos a poner a mezclar nuestra mantequilla, la harina, la sal, el azúcar y un poco de agua. Vamos a hacer uso de este utensilio para ayudarnos como a incorporar y a cortar un poco más chiquito las piezas de mantequilla. A su vez vamos a adicionar el agua. Traten de hacerlo parte por parte para que no se les vaya a derramar mucho. Yo, ayudándome del utensilio del raspe, voy incorporando todo. Cuando ya tengamos todos los ingredientes incorporados, vamos a proceder a hacer nuestro paso llamado fresado, que es incorporar todos los ingredientes, amasar un poco para desarrollar un poco el gluten, pero sin hacerlo en exceso, para que nuestra masa no pierda la textura que queremos, que es arenosa. Vamos a llevar a la nevera por 1 hora a reposar para luego proceder a estirarla. Vamos a iniciar con nuestro relleno del pecan pie, la miel de maple, azúcar morena, mantequilla derretida, huevos y vamos a proceder a incorporar todo con un batidor. Pueden añadir las especies que quieran, en mi caso yo añadí nuez moscada y canela, pero pueden elegir las que les gusten. Procedemos a cortar nuestras nueces. Los tamaños de las nueces deben ser entre medios a pequeños, no es necesario que quede ni tan pequeña ni tan grande. Algo más o menos como lo que están viendo en pantalla. Añadimos nuestras nueces a la mezcla previamente realizada y volvemos a nuestra masa para comenzar a estirarla y ponerla en nuestro molde para luego llevarlo al horno. Un tip que les doy es que siempre pongan un poco de harina sobre la mesada y que siempre giren su masa hacia todos los lados para que quede de una manera pareja y no se les vaya a pegar en la mesada. Procedemos a hacer este rollito sin ejercer ninguna fuerza y luego la desplazamos en nuestro molde. Tratamos de acomodarla lo que mejor nos quede y luego vamos a ejercer un poco de presión con los dedos hasta llenar todos los espacios vacíos. Luego pasamos nuestro rodillo para cortar las esquinas y luego vamos a pinchar un poco con el tenedor para que la masa no suba, sino que se mantenga como la estamos poniendo en nuestro molde. Con nuestra masa lista, vamos a proceder a poner todo el relleno. No se preocupen si se les salió un poquito del molde, es completamente normal y al hornear se va a quedar todo parejito. Vamos a hornear por 35 minutos a 350 grados Fahrenheit. ¿Sabías que las nueces pecanas provienen de América del Norte? Los pueblos indígenas de México y Estados Unidos la consumían mucho antes de la llegada de los europeos. Y la palabra pecan significa nuez que requiere una piedra para romperse. A continuación vamos a comenzar con nuestra segunda receta, besitos de nuez. Vamos a poner nuestra mantequilla a temperatura ambiente en un bowl y la vamos a trabajar un poco. Añadimos el azúcar glass, lo mezclamos. También lo pueden hacer con batidora eléctrica si prefieren. Añadimos la harina de trigo y vamos a seguir batiendo hasta tener la consistencia que deseamos. Luego vamos a utilizar una espátula o un miserable para comenzar a integrar mejor los ingredientes. Añadimos la esencia de vainilla o pasta de vainilla y seguimos integrando todo con nuestra miserable. Añadimos nuestras nueces previamente picadas y luego procedemos a incorporar todo ya con nuestras manos hasta obtener la textura que deseamos, que es un poco terrosa pero que se incorpore todo, que se junte todo. Vamos a pesar nuestras bolitas de 30 gramos y luego las vamos a proceder a llevar al horno. Tiene que verse algo así. Las llevamos al horno a 350 grados Fahrenheit por 20 minutos. Ellas no van a durar mucho en la parte superior, pero cuando las giren, ellas van a tener la parte inferior completamente doradita. Ahí ya se dan cuenta que están listas. Luego vamos a pasarlas por azúcar impalpable para terminarlas. Y listo, pueden ver por aquí estos deliciosos besitos de nuez. Continuamos con nuestra tercera receta, bocados de nuez con chocolate. Este es un postre sumamente delicioso porque combina la mantequilla de maní, el chocolate y lo crocante de las nueces pecanas.
Comenzamos derritiendo el chocolate, vamos a añadir un poco de aceite de coco, ustedes pueden hacerlo con chocolate oscuro o de leche, el que prefieran, yo tenía chocolate de leche. Vamos a proceder a armar los bocados en una bandeja con papel siliconado o papel parafinado. Si no son muy amantes de la mantequilla de maní, pueden pasar a utilizar otro tipo de mantequilla de nueces. Todo depende del gusto de ustedes. Luego ponemos nuestras nueces y damos una leve capa de chocolate derretido en la parte superior de cada bocadito. Decoramos con un poco más de nueces troceadas en la parte superior y vamos a llevar al congelador por más o menos un día o 12 horas para que estos se concentren y se queden firmes y congelados para poderlos comer. Cuando nuestro pie ya se encuentre un poco reposado o menos caliente, vamos a proceder a cortarlo y miren esta delicia, miren cómo se ve el relleno y miren cómo se ve lo rico de las nueces. Definitivamente pueden acompañarlo con helado de vainilla o el helado de su preferencia o azúcar glass, como más gusten. En el video de hoy aprendiste cómo hacer masa quebrada, cómo hacer el relleno de un pecan pie, qué precauciones debes tener al momento de hacer tu pecan pie, cómo hacer el relleno de un pecan pie. También aprendiste cómo hacer besitos de nuez desde cero y también cómo hornearlos. También aprendimos cómo hacer los bocados de nuez con chocolate. Por favor, déjenme en los comentarios qué otras recetas les gustaría ver. No olviden suscribirse y darle like al video.